Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 28 y 29. Y esta es la segunda parte del mensaje de hoy en la mañana. Se llama El remanente de Israel, que estaremos aprendiendo sobre la elección, sobre cómo es que Dios nos escogió a nosotros. Y cómo es que, hoy en la mañana estamos entendiendo por cómo es que Dios escogió a Israel. Y vamos ahí en Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29. Esta es una continuidad en la miniserie que estamos llevando sobre nuestra identidad en Cristo Jesús. Dice el Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29, leemos la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahora voy a leer otro versículo, hoy en 4:28, ahí de Gálatas, y es una respuesta también a esto. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Hablemos con el Señor. Señor, gracias, mi Dios, por hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, por permitir, mi Dios, que estemos en estos momentos, mi Dios, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, para que nos hables directamente, mi Dios. Ayúdanos a entender y a diferenciar, mi Dios, tus tiempos, tus sazones, mi Dios, para saber discernir, mi Dios, también lo que somos y lo que no somos, mi Dios, en Cristo Jesús, mi Dios. Habla, Señor, a tu pueblo, Señor, a nuestro corazón, a nuestro espíritu y a nuestra alma, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy me van a disculpar por mi garganta, así un poquito delicada. Pablo nos habla de dos linajes aquí, que habla del linaje de Abraham. Uno, el que es biológicamente, obviamente, de que viene de la simiente de Abraham, que son los judíos y las 12 tribus de Israel. Pero también aquí nos habla de otro linaje, por la fe. Vamos a leer el versículo de Gálatas 3, 28 y 29 nuevamente para entenderlo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Habla de la unidad, habla de que como de dos pueblos hizo uno nuevo, hablando de los cristianos ya, de la comunidad cristiana. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Aquí vemos cómo Pablo nos involucra ya a un linaje diferente. Recuerde de que o judíos, israelitas o gentiles, no había de otra. Pero dice la Escritura que de los dos pueblos hizo uno nuevo. La salvación estaba directamente prometida para la descendencia de Abraham, pero ahora en Cristo Jesús pues alcanzamos también nosotros de esa salvación. Dice, y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? Bueno, la promesa de que Dios le dio a Abraham y la promesa que había dejado en Génesis 3:15, que a través de la simiente de la mujer iba a nacer el Salvador, el Mesías. Y eso, pues se cumplió en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice Pablo también ahí mismo, dice, así que, hermanos, nosotros como Isaac, hace una comparación, una semejanza, dice, somos hijos de la promesa. ¿De cuál promesa? Bueno, recuerden de que Abraham tuvo dos hijos, pero uno era de la esclava y otro era de la libre. Uno era de la promesa y el otro era de la carne. Entonces, cuando menciona a Isaac, menciona que es hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque recuerde de que su esposa era estéril, y Dios le prometió, y Dios cumplió, que a través de su descendencia iba a venir el Mesías, él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Ahora, ¿por qué Ismael no heredó? Porque pues eso fue producto de la carne, un pensamiento, una emoción, un concepto meramente de la carne, que aunque haya sido gestado en Sara, pues Abraham participó y la promesa había sido dada para Abraham. Ahora, Pablo nos habla de estos dos linajes, el de Abraham y uno nuevo. Recuerde que el que está en Cristo, nueva criatura es. Aquí habla de algo que no existía antes. Por ejemplo,
Dios terminó la creación en el día sexto de la creación y ya después ya dejó de crear porque ya descansó. Sin embargo, el ser humano ha seguido descubriendo algo, pero de lo que ya está hecho. Por ejemplo, no hace mucho tiempo, no hace muchos años, se descubrió un delfín de agua dulce. Y uno dice, ¿cómo? No, pero es que no se había encontrado. Bueno, se ha encontrado, no sé, en las Amazonas, por ahí, en los ríos, un delfín. O sea, tiene todas las características, o sea, todo se reproduce según su género. Y entra en la familia de los delfines. Se fue adaptando, se fue acostumbrando, qué sé yo, pero es de agua dulce, porque los delfines obviamente son de agua salada. Cuando usted los va y los ve, los admira ahí en SeaWorld, pues se tienen que acondicionar con un ambiente preacondicionado para que puedan subsistir en agua salada. Tienen que tener el sodio y el cloro suficiente para que puedan subsistir. Porque los delfines, como las ballenas, todo lo que ve ahí, las focas son de agua salada. Pero en el caso de este delfín, no es que Dios haya creado un delfín, se me olvidó crearles un delfín para el agua dulce. No. Apenas se descubrió. Así como a través de la ciencia se ha ido descubriendo cosas, pero no porque Dios siga creando. Dice la Escritura que dejó de crear. Por ejemplo, en la astronomía se siguen encontrando planetas, universos, más bien universos, galaxias, más bien, galaxias donde dicen, no, pues que esto no estaba aquí. Pero el hecho es de que no es que Dios esté creando, sino que apenas nuestra tecnología, nuestra ciencia ha llegado a descubrir lo que ya fue creado. ¿Me explico? Y en Cristo Jesús, bueno, Dios había terminado la creación, pero en Cristo Jesús hay una criatura nueva, algo que no existía antes. Que Dios lo hizo de dos pueblos, del pueblo de Abraham, los judíos, y del pueblo de los gentiles. Y de los dos hizo un pueblo nuevo, los cristianos, la iglesia. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado y entregó su espíritu, dice que vino un soldado y con una lanza le abrió el costado y salió agua y sangre. Cuando una mujer, lo digo esto con mucho respeto, cuando una mujer está embarazada y se revienta la fuente, ¿qué sale? Agua. Y va a llevarse el parto y lleva agua y sangre. Y en ese momento, en la crucifixión, cuando el Señor entregó su vida por nosotros, nace la iglesia. ¿Me explico? A lo mejor no tiene mucho espacio, pero busquen el sentido y va a encontrarle que es cierto. Porque solamente cuando hay un parto es cuando sale agua y sangre del cuerpo del ser humano. Ahora, veamos de que de estos dos linajes, uno que es el de la promesa, uno que era el de los judíos, pero también aquí nos habla de otro linaje, que el que es por la fe, según la promesa, los que son hechos hijos por el Espíritu de Dios, según la promesa. Mire, siempre la nueva naturaleza se obtiene por la fe. Por ejemplo, Abraham creyó, y en ese momento que él creyó, estaba la promesa. Pero hasta que no llegó el tiempo, que fueron más de 20 y tantos años para que llegara la promesa de Isaac, y nació Isaac. Pero vino por el oír. La fe viene por el oír. Cuando María concibió del Espíritu Santo, ella escuchó. Ella no vio nada. Ella escuchó. Estaba hablando que no, la concepción fue algo sobrenatural. Pero ella escuchó y ella dijo amén. Cuando a nosotros nos predican el Evangelio, pues tal vez nos están hablando del mar de Galilea, como estaba el Señor predicando, ahí del monte, no sé, qué sé yo, pero nos empiezan a hablar y nosotros no estamos viendo, pero estamos oyendo, estamos recibiendo. Y en ese momento que estamos recibiendo, en ese momento y cuando nos hablan del plan de salvación y nosotros decimos amén, creemos, en ese momento
queda uno embarazado, para entenderlo. Embarazado de la nueva criatura, ¿ya? Y ahí va creciendo conforme también cómo se va alimentando este nuevo bebé, la nueva criatura, entiéndase, la nueva naturaleza, por medio del Espíritu, según la promesa. En Romanos capítulo 9, versículos 6 y 8 dice así: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Por qué dice esto? Porque Israel tenía otra descendencia. Aparte, bueno, como grupo etnio, los israelitas se consideraban, eran todos aquellos que venían, que andaban con el pueblo de Israel, pero no todos habían descendido de Israel. ¿Por qué? Porque estaban las 12 tribus, ahí sí. Pero después de que salieron de Egipto, pues también ahí habían venido todos los que habían estado esclavizados, pero se unieron al pueblo de Israel. Se consideraban hebreos, pero no israelitas. Ahora, muchos se añadían allí al pueblo de Israel y ellos los aceptaban siempre y cuando aceptaran sus costumbres, como por ejemplo la circuncisión y guardar la ley, ya en el desierto, ahí camino a la tierra prometida. Pero dice la Escritura, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, según biológicamente. ¿Por qué? Porque recuerde que Abraham tuvo 2 hijos. Primero tuvo a Ismael, pero ese fue producto de la carne. Y la carne no va a heredar. Cuando nace Isaac, que es hijo de la promesa, cómo Dios abrió el vientre de Sara para que concibiera, quedó embarazada y nace ese bebé como cualquier otro bebé. Pero era algo sobrenatural porque ya Abraham estaba como muerto, su cuerpo no tenía esa vitalidad. Pero no solamente eso, sino que también su esposa, aparte de que era estéril, ya se había pasado el tiempo de procrear. Entonces, aquí es cuando él cree en esperanza contra esperanza. ¿Esperanza de qué? De la promesa. Entonces nace Isaac, ya tenían Ismael, pero nace Isaac. Pero en Isaac era la promesa, el linaje que Dios había escogido, no en Ismael. Ismael es producto de la carne, del pensamiento humano. Vamos a ayudarle a Dios, vamos a hacerlo de esta manera. Pero es que ya dice, no, vamos a hacerlo de esta manera. Eso es andar en la carne. Cuando omites o añades algo a la Escritura, es hacer algo en la carne. ¿Me explico? Más cuando ya Dios lo estableció. Dios le había dicho, le había hecho entender de que en él, en Abraham, pero con su esposa, no en algo cultural o tradicional de que a través de la esclava iba a tener descendencia. Él tenía que creer y esperar. Ahora, está Ismael, pero Ismael es producto de la carne y la carne jamás va a heredar el reino de Dios. No puede entrar la carne al reino de Dios. De hecho, en una ocasión cuando está Isaac, tal vez ahí jugando, no sé, haciendo algo ahí, y llega Ismael y se burla de él. Y le dice Sara, Ismael se burla de mi hijo. Y le dice a Abraham, sácalo de aquí, porque él no va a heredar lo de mi hijo. Entonces Abraham le puede mucho, pero dice, pero es que es mi hijo. Y Dios le dice, no, hazle caso a tu mujer, sácalo de aquí. Y ya él, con dolor de su corazón, dice, ok, lo dejé. Pero también después de que muere Sara, ya Isaac, ya un hombre, dice que Abraham se volvió a casar con Cetura y tuvo otros 6 hijos más. Mire, ya era viejito, pero pues, dice que Dios lo revivió de tal manera que tuvo 6 hijos más. Pero en esos hijos tampoco era la descendencia, sino en Isaac. Leo nuevamente el versículo. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas,
ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, entiendas Ismael y los hijos de Cetura, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí está hablando del otro linaje. ¿De cuál linaje? Nosotros. Porque Abraham, cuando nosotros creemos en las promesas de Dios, nos estamos haciendo parte de la familia de Abraham. Él es nuestro padre por la fe, porque él fue el que creyó primero. ¿Me explico, hermanos? Ahora, como cristianos, Dios nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios por medio de Cristo. No por ser parte de una etnia o de una descendencia biológica, sino por la fe. Y eso nos debe de bastar para saber quiénes somos. Por eso estamos hablando de esta serie de la identidad. Y eso nos debe de bastar para saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Porque el que no conoce su origen, no sabe de dónde viene, tampoco sabrá a dónde va. Aunque la conciencia nos dice dónde vamos. Todos sabemos de que hay algo más allá de la muerte. Todos lo sabemos. Porque nuestra conciencia nos lo dicta. Es por eso de que el que está pecando lo hace en la noche, o lo hace de escondidas, o trata de esconder su pecado, porque sabe que hay consecuencias. Ahora, recuerde esto, de que Dios puso una ley moral en todos nosotros, en todos los seres humanos. Esa ley moral es la que nos dicta, nos detiene. Ahora, nos dio sus 10 mandamientos, que son los 10 mandamientos morales. Cuando el hombre desecha la moralidad, los conceptos de Dios que ya vienen intrínsecos en nosotros, entonces en ese momento ya la persona queda, ahora sí que a la deriva, fuera de Dios. Porque hay personas que a lo mejor no son cristianos, son buenas gentes, moralmente tienen una conducta correcta, pero recuerde de que la salvación no es por obras, es por fe. Porque de nada le serviría tal vez vivir una vida recta, toda su vida, 60, 70, 80 años, pero al final irse al infierno. ¿Por qué? Porque Dios prometió que la salvación era a través de Jesucristo y no a través de las obras, o de hacer cosas buenas o dejar de hacer cosas malas. Esta fe en Jesús nos hace obtener una nueva identidad. ¿Por qué es importante entender esto de la identidad? Porque, bueno, todos, al menos la mayoría, y repito esto con respeto, de que sabemos quién es nuestro Padre. Y digo esto con mucho respeto, pero ¿qué tal si nunca te aceptó? ¿O fuiste producto de una violación? ¿O fuiste producto de una relación fuera del matrimonio? Y no te registraron con el apellido de tu papá. Llegas a ser un hijo ilegítimo. O en este caso también se le conoce como un bastardo. Y eso, una persona que no sabe de dónde viene, no, pues que vengo del mono, pues quiere decir que pues tráigame su licencia, o de dónde viene, pues vengo del mono, vengo de una explosión, vengo de acá, de los extraterrestres que me sembraron aquí en la tierra y que, no, pues entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo te ayudo? Pero en el caso que de nosotros, eso habla porque obviamente Satanás engañó, espérese para la enseñanza que viene. Satanás engañó al ser humano porque Dios le dio una identidad desde que lo creó. Dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Dios lo formó de la tierra, entonces sabía quién era su creador. La Biblia comienza y Dios creó los cielos y la tierra. Pero si omitimos el primer versículo de que Él fue nuestro creador, nuestro Padre en la creación, en ese momento, si no lo recibimos como nuestro creador, ¿qué más? Entonces vamos a tomar cualquier persona como nuestro Padre. Cuando un joven está en la adolescencia, está en el proceso de buscar su propia identidad, su personalidad. Sabe quién es su papá, sabe quién es su mamá, sus hermanos, pero
en su personalidad anda buscando a alguien. Unos buscan un artista, un deportista, un héroe, unos Iron Man, Spider-Man, qué sé yo, pero están fantaseando porque no saben de dónde vienen. Cuando sabemos de dónde venimos, sabemos quién es nuestro Padre, quién biológicamente, pero que nos inculcaron y nos enseñaron de quién es nuestro Padre Dios, en ese momento yo tomo esa identidad de dónde vengo y que a quién le debo de obedecer. Entonces, obviamente que vendrá el proceso del nacer de nuevo, pero ahí viene el conocimiento. Pero el que no conoce de dónde viene, cuando no hay un padre en la casa, cuando no hay una persona quien les muestre su identidad, porque quien da la identidad es el padre, no es la mamá. Fíjese en su licencia, quien da el apellido es el padre. ¿Me explico? Y lo digo con respeto, no es soberbio ni nada, no, es que es el padre quien da la identidad. Por eso la Biblia dice, Isaac, hijo de Abraham, Jacob, hijo de Isaac, así, porque está mencionando a los padres por la importancia, y no es que haga excepción, no, es que así es, como Dios lo estableció. Entonces, en ese momento, cuando una persona no sabe de dónde viene, entonces buscará cualquier forma de filosofía, cualquier ídolo, cualquier cosa para creer que eso es su padre, y todo se reproduce según su género. Pero si la persona sabe quién es su creador, sabe quién es su padre y sabe de que entiende las escrituras, va a abrazar, va a entender de las consecuencias, porque de las consecuencias de que es un pecador. Cuando se le presenta el evangelio, esa persona se va a compungir de corazón, entonces se le va a presentar el evangelio, la única oportunidad que tenemos de ser salvos a través de Cristo Jesús. En ese momento, cuando creen el sacrificio de Cristo, en ese momento la persona llega a ser salva. Aquí ya obtenemos la salvación por medio de la fe en Cristo y pasamos a ser de la familia de Abraham por la fe, y obtenemos esa nueva identidad y nos hace saber quiénes somos, pero también quiénes no somos. No somos hebreos por cepa, no somos cepa o orígenes, no somos hebreos, no somos israelitas según la carne, no somos ni tampoco de sionistas. Ya lo expliqué en la primera enseñanza, quiénes son ellos, quiénes son los hebreos, quiénes son los israelitas, quiénes son los sionistas y quiénes son los del Estado de Israel. Y eso nos va a ayudar a entender por qué tanta guerra ahorita, o por qué Israel ahorita se está promoviendo un evento de homosexuales. Ese no es el Israel de la Biblia. ¿Me explico? Porque contradice todo lo que dice la ley y lo que dice Dios de Israel. Ahora, por eso es importante entender quiénes somos. Ya entendimos de que no somos judíos y ahora tampoco somos gentiles. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, seguimos siendo gentiles en la carne, ¿sí? Por etnia. Pero Pablo dijo, él que decía, yo soy judío, sí, o de la tribu de Benjamín, pero yo no dejé todo eso, lo tengo por basura, con tal de seguir a Cristo. Él está renunciando a su etnia, a sus orígenes, con tal de ganar a Cristo, porque dice, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Él reconocía que estaba muerto, no físicamente, sino que estaba muerto al mundo, pero ahora vivo en Cristo. ¿Me explico? Y eso es importante porque eso nos habla de tener esa identidad. El plan de salvación nunca dependió de la descendencia biológica de Israel. Siempre hubo una elección dentro de la elección. Está bueno eso. ¿Por qué? Porque dentro de todo el mundo Dios escogió a un hombre, de Abraham nada más. Y de Abraham para que de él viniera la descendencia. Después vino Isaac, después vino Jacob, de Jacob vinieron los israelitas, de los israelitas vino las 12 tribus donde ya se compone la nación de Israel. Pero de todo el mundo escogió a esa nación nada más. Siempre hubo una elección dentro de la elección. Dios no perdonó a los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios,
Pero Dios sí perdonó al hombre, al ser humano, a través de Cristo Jesús. La salvación es para todo el mundo, sí, pero hay una sola elección. En esa elección fuimos escogidos. Escuche la enseñanza de hoy en la mañana para que entienda esa palabra. ¿Por qué fuimos escogidos? Por gracia, por misericordia. Y no hablo de un calvinismo, hermanos. Estoy hablando, ni tampoco me quiero meter así en rollo, sino lo que le trato de explicar, quiénes somos en Cristo Jesús. De que Dios nos escogió, sí, pero en esa elección no pasa por alto la decisión o la responsabilidad de la elección personal de cada uno de nosotros, hermanos. Porque si no, entonces no tengo que hacer nada. O soy salvo, a ver qué águila o sello águila. No, soy salvo porque yo decidí. ¿Me explico? Obviamente Dios decidió la salvación, sí, pero Dios sigue respetando el libre albedrío. Dios quiere que todos sean salvos, pero está condicionada la salvación a la fe, a creer. Y Dios no va a forzar a nadie a creer. No, tú decides. Dice el pastor, yo predico, cada quien decide. Por eso el plan de salvación nunca dependió de la descendencia biológica de Israel, siempre hubo una elección dentro de la elección. Por ejemplo, Dios, al ver, dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Aquí, ¿a quién escogió? A Abel, porque ofreció mejor sacrificio. Y a Caín lo desechó, aunque le dio la oportunidad. El pecado está a la puerta, haz lo correcto. Pero él no hizo, sino que ¿qué hizo? Se enojó. Es lo que pasa. Cuando alguien hace lo correcto, el que está haciendo lo malo se va a enojar y va a atacar al que hizo lo correcto. Siempre, hermano. Lo dice la Biblia. O nos deja ver la Biblia. Isaac, Dios escogió a Isaac y no a Ismael. Ismael, ¿por qué cree que se burlaba de Isaac? Porque se enojaba. Jacob y Esaú. Esaú también estaba enojado con Jacob. La misma historia de Israel nos revela que hubo muchos que no entraron a la tierra prometida por su incredulidad, por su rebeldía, por su idolatría. Pero Dios siempre guardó un remanente por la fe. Mire, de los 2 millones de más o menos, aproximadamente, porque dice que salieron de Egipto como 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínense, se especula más o menos alrededor de 2 millones de personas. Pero en esos 2 millones de personas, toda esa generación, estamos hablando de los 30 años para arriba, más o menos, los que fueron testigos de los prodigios que hizo Dios ahí en Egipto, no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su incredulidad. Nada más entró a Caleb y Josué. Ahora, ellos no entraron por su rebeldía. Dios siempre guardó un remanente por la fe. Por ejemplo, el libro de Hebreos nos habla, en el capítulo 11 nos habla de los héroes de la fe. Se le menciona así el cuadro de la fe por los hombres, porque habla por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Jacob, por la fe Moisés, o los padres de Moisés. Y va narrando. ¿Y qué más? Rahab. Mire, Rahab ni siquiera del pueblo de Israel. Y alcanzó la salvación. Eso nos deja ver que la salvación no era específicamente por biología, que tenían que venir de la cepa de Abraham, no. Y alcanzó por la fe, lo menciona la Biblia, por la fe Abraham alcanzó la salvación. Por la fe Rahab, por la fe David. Entonces, ve cómo la salvación estaba condicionada a la fe. ¿Por qué? Bueno, lo que yo puedo entender es porque Dios se lo manifestó en la creación a Adán y a Eva. Todo lo que hizo, miren, aquí está esto, y tal vez fueron no sé, qué sé yo, les estuvo enseñando ahí, qué sé yo, pero ellos sabían que era Dios quien había creado todo eso. Pero como no le creyeron, entonces, no me creíste, Adán. Entonces ahora me voy a manifestar por la fe. ¿Me expliqué? Ahora, la salvación ahí estaba anunciada y prometida para toda la humanidad por la fe.
Ahí estaba media velada, pero ahí estaba la salvación. Por eso menciona el Señor Jesucristo en el Seol que estaba Abraham y Lázaro, y el otro lado en el Seol estaba el que estaba siendo atormentado. ¿Qué era lo que hacía la diferencia de uno y de otro? Que este sí creyó, Abraham y Lázaro, y obviamente todos los que estaban ahí. Dice, Pablo dice que cuando el Señor descendió a la tierra, les predicó a esas almas y llevó cautivo la cautividad. ¿Me explico, hermanos? Entonces, el justo, dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. ¿Ve cómo la salvación siempre ha sido por fe? Pastor, ¿entonces ha desechado al pueblo de Israel? ¿Dios ha desechado al pueblo de Israel? No. ¿Somos nosotros el reemplazo de Israel? No. Como hay algunos que lo enseñan, y cristianos, No, pero dejemos que el apóstol Pablo nos lo enseñe. Miren lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Hoy vamos a leer un poquito más. Dice, hermanos, está hablando Pablo, ¿a quién cree? A los cristianos, no lo está hablando a los judíos. Tal vez habrá algunos judíos ahí que se hayan convertido, pero aquí él está hablando a los gentiles que vivían en Roma, o les está escribiendo más bien. Dice, hermanos. ¿Por qué los llama hermanos? Porque ahora son hermanos en la fe. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo está evidenciando un dolor, un sentir por sus familiares, como nos lo dice en el capítulo 9, versículo 1, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es como diciendo, yo preferiría perderme con tal de que entraran mis tíos, mis primos, mi cuñada, los cuñados, los sobrinos, que entren ellos a la salvación en Cristo. Obviamente que no dependía de él, sino que depende de las personas, que es lo que deciden voluntariamente. Y aquí Pablo en el capítulo 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo, él tenía ese deseo en su corazón y su oración era por Israel. Y nosotros también debemos de orar por todas esas personas, esos israelitas, que aunque están ahorita desubicados, vamos a decirlo, están ahorita en rebeldía contra Dios al mismo gobierno, mire, lo que enseñé la semana pasada, el mismo gobierno promulgando un evento homosexual ahí en la tierra donde fue Sodoma y Gomorra. Esto va a trascender, hermanos, porque estamos hablando de cosas espirituales y va a haber consecuencias. Si no, pues dice que todo lo que leíamos, lo que nos dice Pedro, y todo es, y dice, y Dios no perdonó a los habitantes de Sodoma y Gomorra, sino que los destruyó para que quede como advertencia. Y todavía la gente ahorita va a hacer su desfile, van a hacer sus 4 días. 4 días ahí de orgías, y usted se puede imaginar toda la aberración que van a haber ahí. Ahora, Pablo comienza con un dolor en este capítulo 10, con un dolor, un anhelo por su pueblo. Pablo no celebra el tropiezo de Israel. Versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo era un fariseo. Un fariseo era una persona celosa de la ley. Eran aquellos religiosos que, mire, hasta Pablo andaba matando a cristianos porque tenía celo de la ley. O sea, ¿qué significa esto? Que tiene un celo por todos aquellos que se oponían a la ley. Mire, como cristiano y más como pastor, hay un celo de Dios. Hay un celo de Dios cuando alguno de ustedes pues no obedece a Dios. ¿Pero qué voy a hacer? Mi celo debe estar controlado. ¿Me explico? Porque tampoco es dejar esos que anduvieron así o que andan acá o que... No, hermanos.
Hay un celo, hay un dolor, como lo menciona Pablo. En todo pastor debe haber un dolor cuando una oveja se descarrila. Se va ahí, se va apartando, se va apartando. Pero ese dolor tampoco me da la libertad para yo llegar y azotarlo, ¿no? Y más si ya le enseñé, ya le prediqué. Usted decide, ya. Cada quien decide, hermanos. ¿Amén, hermanos? Mi responsabilidad es enseñarles, no vivir su vida, o no vivir su salvación o su santidad. Cada quien decide. Ellos tienen un celo, un enojo, hablando de los israelitas, los judíos, un enojo por la ignorancia. Mire, hay gente que cree, vamos a decir, mire, una vez me platicaba un pastor de esos televangelistas que recolectaba mucho dinero, pero en ese dinero, o sea, mandaban las oraciones, y él subió al monte, a un monte Sinaí, allá, porque es de esos que te enlazan, y en un helicóptero fue, y dice que tiraban las promesas escritas, las oraciones, él creyendo que Dios las iba a escuchar. Ahora, ¿Dios lo iba a escuchar así? Pues no. O sea, no dice la Biblia que así vaya a ser. Pero él creía, él tenía fe. O sea, tenía una fe errónea, pero tenía fe. ¿Me explico, hermanos? No estoy diciendo que Dios lo va a cumplir, porque tiene fe, entonces él le va a cumplir lo que él dice. No. Por eso dice Pablo, ellos tienen fe, tienen celo, pero no conforme a ciencia. ¿Qué es ciencia? Conocimiento. Ahora, por eso ellos hacen conforme a lo que creen, como los judíos, conforme a su ley. De hecho, hay leyes que se están levantando en contra de los cristianos ahí en Israel, que si alguien está predicando, pone su bocina y predica ahí de Cristo, a la cárcel, o a azotarlos. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque son malos? No, porque tienen celo a su ley. Pero es que porque hasta ahí les llega el entendimiento, porque no entienden de Isaías 53, que habla del Mesías. Habla de que ellos, pero sin entender el espíritu de la ley. El Señor Jesucristo les dijo, cuando le dijeron los fariseos, ¿y tú por qué? No dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando van a comer? Y el Señor Jesús les dice, ¿y ustedes por qué también invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones? Porque la ley decía, sí, ok, lávate las manos, por higiene, no para santificarte, porque eso nada tenía que ver en lo espiritual. Era una ley civil. Entonces, en ese momento, les dice, ¿y usted por qué? Porque los fariseos añadían a la ley costumbres, tradiciones, lo que hace la iglesia tradicional, por eso se llama tradicional. Añaden tradiciones. Entonces, le dice, es que no han entendido. Bien escribió, este generación de labios para afuera me alaba, mas su corazón está lejos de mí. No han entendido que misericordia quiero y no sacrificio. Porque ellos decían, no, es que la ley dice esto. Sí, pero aparte de la ley está la misericordia. Nunca nos olvidemos de la misericordia. Porque todo lo podemos cuadrar con la ley. Es que aquí dice, sí, pero nunca te olvides de la misericordia. Porque nunca Dios se ha olvidado de la misericordia. ¿Amén, hermanos? Ahora, versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí esa ignorancia no es por falta de conocimiento, porque tenían la ley. Nadie tenía la ley más que ellos. Tenían las promesas, dice, porque ignorando la justicia de Dios. Aquí esta ignorancia es de que no quiero verlo. Por ejemplo, tú vas en la calle y está una señora que está pidiendo dinero, pero la ves que tiene su celular ahí, y a lo mejor está mejor que el tuyo, y tú pasas, pero tú la ignoras, no porque no la viste. ¿Me explico? O sea, tú ya la viste de reojo y traes, es el Lapo 43, pero tú ignoras, dices, no la quiero ver. Así los judíos no quisieron ver la justicia de Dios. ¿Me estoy explicando? Es un ejemplo. Dice,
porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. Los judíos, hablando, dicen, no, es que también lávate las manos, y es que también hay que hacer esto, y hay que también hacer esto otro. Establecieron su justicia propia. Hay iglesias que establecen su justicia propia. ¿Qué? No comas esto, no guardes esto, haz esto otro, y ponen y establecen estatutos que no están en la Biblia. ¿Me explico, hermanos? Ahora, hay libertad en Cristo, hermanos, y todo hay un equilibrio. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Eso tengo que aclararlo. Versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué es esto de la justicia? La justicia es Cristo Jesús. Porque Pablo dice en Romanos 3, dice, porque ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Él es nuestra justicia, hermanos. Versículo 5 dice, déjenme leer esto. La ceguera espiritual no era porque no veían, sino porque no querían no reconocían, no aceptaban la justicia de Dios. La ignoraban, pero más que la falta de conocimiento era por rebeldía e implantaban su propia justicia, pero sin Dios, a todo aquel que cree, sea judíos como a gentiles. Versículo 5 en adelante dice, porque de la justicia que es por la ley Moisés escribió así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia es por la fe, dice así. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón a ti mismo, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Antes de enseñar lo que estos versículos significan, tengo que enseñar lo que no significa. Lamentablemente, porque muchos se van por ahí. Porque muchos malinterpretan con la confesión del pecador. Hay iglesias donde lo primero que le hacen, confiesa al Señor como tu Salvador, cuando no supieron ni qué. Yo lo digo porque estaba en una iglesia así, que apenas llegaba alguien nuevo y hasta cambiaba el mensaje el pastor y empezaba a predicar de la salvación. Y ya no combinaba con el mensaje. Pero ya después, no, es que arrepiéntete porque Dios te trajo aquí. Y empezaba así. Pero nunca les confrontaron con su pecado, nunca les hablaron de la santidad, nunca les hablaron. No. Entonces, esa persona, pues, o imagínense cuando les digan, ¿quieres ser rico? Acepta al Señor. O sea, o quieres salir de tus problemas, ven a Cristo y se te acaban tus problemas. ¿Dónde dice eso? No, pues al contrario, vienen más problemas. Pero el hecho es de que por eso esas personas no son salvas, porque creen, y menos cuando les digan, haz esto, confiesa esto, y entonces ya eres salvo. De hecho, yo cometí algunas, obviamente porque no conocía lo que ahora conozco. Yo recuerdo, me viene a mi mente ahorita, a una persona que yo le estaba compartiendo, pero vivía mal, tomaba, todo lo que usted se puede imaginar. Y le dije, confiesa al Señor. Dijo, en ese momento él confesó, yo confieso. Se bajó y como si nada. Yo, ay, Señor, ya traigo un alma al Señor, mi primer alma al Señor. Yo creo, Señor, ¿de qué me estás hablando? Aquí no entró nadie. ¿Por qué? Porque no le prediqué el Evangelio. Nada más le dije, confiesa al Señor, porque dice la Escritura, confiesa al Señor y que Dios le levantó de entre los muertos y será salvo. Y él dijo, ¿esto? Sí, ok, yo lo confieso. Repite después de mí. Yo hasta hice la oración por él. Y se bajó como si nada. ¿Y su vida cambió? No, siguió y peor. Se puso peor. Y yo me quedaba, pues ahora qué pasa. Hasta ahora que entiendo todo esto. El que él nunca llegó a ser salvo. ¿Por qué? Porque nunca lo confronté con su pecado. O sea, nunca se dio cuenta que había violado los mandamientos de Dios para que clamara a Dios. Sálvame que perezco. No, él dijo, ok.
hablando de esto, porque muchos malinterpretan con la confesión del pecador, que si hacen una declaración sin entender la profundidad, solo los hacen cristianos sin Cristo, con un perdón sin arrepentimiento, sin un compungimiento de corazón, y pueden llegar a ser creyentes, ¿sí? En la iglesia hay muchos creyentes, pero no son salvos. ¿Me explico? Hay mucha gente que cree que es cristiana porque desde niño los llevaron a la iglesia, pero nunca ha nacido de nuevo, nunca le ha entregado su vida al Señor. Y puedo dar testimonio de que muchos años, pueden durar años ahí. Pero si nunca es que ¿de qué me dice? Pues yo estuve desde niño, crecí con mi mamá y que me traía a la iglesia. Eso no te hace salvo. Ahora, pero sin ser salvos, creyentes en una justicia propia y no en la justicia de Dios. Ellos mismos establecen su cristianismo y miren, establecen su propio justicia. Habla, por ejemplo, de algunas denominaciones que se van al libertinaje. Porque el pastor lo haga y lo enseña, no significa que cambie lo que dice la Escritura. Por ejemplo, que diga, no, tú puedes ir al baile, tú puedes hacer, tú puedes tomar, no hay problema, no pasa nada. Y el pastor sí se hace, y sí, el hecho que él le enseñe eso no significa que es lo que dice la palabra de Dios. Dice que el que se enlista en el ejército de Dios no se debe de enredar en las cosas de este mundo. O sea, alguien tiene que estar equivocado, pero también está el otro lado donde están los legalistas. Y por eso yo enseño con un equilibrio, un balance. ¿Por qué? Porque todo me es lícito, mas no todo conviene, hermanos. De que si te vas al otro lado, al otro extremo, caes en un legalismo, y es que aquí dice, sí, pero tienes que entender por qué y para qué. ¿Me explico, hermano? Además, entender de que todos estamos en un proceso. Pero el que ya tiene tiempo y que todavía dice que se fue al otro lado, no, pues ¿cómo te defiendo? Ahora, ¿por qué? Porque establece su propia justicia, su propio cristianismo, su libertinaje o legalismo, en ser creyentes, pero sin nacer de nuevo. No hablan de susurrar unas palabras en la iglesia, eso no trae la salvación. Confiesa al Señor, ya soy salvo, pues no sentí nada. Pues tampoco es por sentimientos. Hay gente que nunca sintió nada, pero cree en el Señor. ¿Me explico? O sea, no tienes que brincar o bailar, no, para sentir la salvación, no. El Espíritu da testimonio en nuestro espíritu si somos salvos o no. Habla de confesar lo que se cree en el corazón, no de un conocimiento intelectual. Una confesión que tiene consecuencias y evidencias. El decir en los tiempos de Pablo que Jesús es el Señor, recuerde que ahí el Quirios era el emperador romano. Y decir Jesús es el Señor era firmar la sentencia de muerte, porque te iban a agarrar y te iban a llevar al calabozo, o allí a los gladiadores, o los leones, qué sé yo. Pero era pena de muerte el declarar que Jesús era el Señor. Ahora dice, declarar que Jesús es el Señor, no que fue. Si nosotros decimos, no, es que Jesús fue el Señor, no, es que Él está vivo. No quites eso, no, Él sigue siendo el Salvador, que Jesús, y sigue siendo el Señor. Él no fue, sino que es presente, aunque Jesús para los demás esté muerto. Y declarar que resucitó era algo radical. ¿Por qué? Porque, ¿cómo que resucitó? Eso, mire, para la mente del ser humano, para el científico, para el que conoce, es que es imposible que alguien resucite. ¿Por qué? Porque ya no tiene vida. Ahora, Pablo también ataca a aquellos que dicen, no, ya la resurrección no existe. ¿Cómo? Entonces, si Cristo no resucitó, ¿vana es nuestra fe? Pues comamos, bebamos, al cabo que pues, no resucitó, si no hay resurrección de los muertos. Por eso debe de haber un equilibrio en esto, hermanos. La confesión es el efecto de la convicción de la fe. La confesión es el efecto de una convicción. Ya dice que si creyeres en tu corazón, no en la mente. Es primero la fe y después la declaración. Primero creemos y después declaramos. Si una persona declara sin haberlo creído, entonces pues,
es vana esa confesión, como la que le decía ahorita del amigo este. No, él declaró, sí, pero nunca lo creyó en su corazón, ni en su mente, porque hubiera habido un cambio, al menos de un remordimiento. La confesión es el efecto de la convicción, de la fe. Es primero la fe y después la declaración. No confiesas para creer, sino que confesamos porque ya hemos creído. Versículo 12 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, aquí también muchos se interpretan, no, es que con que invoques. Bueno, el invocar, hermanos, habla de un clamor que es interno, pero también está hablando de clamar, ¿qué? Lo que ya nos dijo Pablo, que Dios lo resucitó de entre los muertos, que Él es el Señor. No de que, bueno, Jesús, está bien Jesús, pero también María, pero también Pedro, pero también Pablo, pero también... No, Él es el único y suficiente Salvador, hermanos. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. También nos menciona, dice, porque no hay diferencia, no hay excepción de personas. A Dios le plació salvar a todo el mundo que cree, que le invoca. Todo aquel es para todos, pero en el capítulo 9, que estuvimos compartiendo hoy en la mañana, nos hablaba la escritura de la elección soberana de Dios. Sí, porque Él en su presencia sabe quién es salvo y quiénes serán salvos. Pero eso no desliga de la responsabilidad humana de sus acciones y decisiones. La salvación es una decisión, hermanos. Cada quien decide. Dios quiere que todos seamos salvos, pero no todos se arrepienten. Versículo 14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Recuerde que lo importante es el mensaje, pero no omite al mensajero, que también es importante. Por eso los menciona y dice: cuán hermosos son los pies, de que obviamente tenemos que ser enviados. Ahora, versículo 16 en adelante, dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues en Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Ahora, cuando dice aquí, mas no todos obedecieron al evangelio, nadie puede obedecer algo que no se le ha dicho. ¿Me explico? No tiene. ¿Obedeciste? Pues ¿de qué? Imagínese que pasa el manager, te ve sentado. ¿Hiciste lo que te dije? No, es que no me dijo nada. ¿Por qué no obedeciste? Porque no me ha dicho nada. ¿Me explico? Pero aquí está diciendo de que no hay salvación, más bien, de hecho no va a haber salvación para todos aquellos que escucharon e ignoraron. Pues ya, ¿cómo te defiendo? Ya se te presentó el evangelio y tú ignoraste. Entonces ya no hay salvación. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Mire, en Génesis, cuando Dios le da las consecuencias al hombre, dice: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Mire, una cosa es decirle, esposo mío, ¿me pasas por favor la salsa? Sí, se la pasa ya. Pero cuando dice, por cuanto no obedeciste al mandamiento, como diciendo, Dios ya le había dado un mandamiento, pero Él puso más a su esposa, Eva. Entonces le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra. El obedecer es porque se le dio un mandato. ¿Me explico? Aquí es igual, se les presenta el evangelio, y ahora sí, porque Pablo dice en Hechos capítulo 17, donde habla a los atenienses: pero Dios, habiendo pasado por alto esta ignorancia, ahora Dios manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepientan.
porque ha destinado un juicio para todo el mundo por aquel hombre a quien levantó de entre los muertos, a Jesucristo. Entonces, ya en la dispensación de la gracia, ya no está la dispensación de la gracia y hay salvación. Porque nadie va a ser salvo sin Cristo, hermanos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, la fe viene por el oír, no por el entender. Hay gente que quiere entenderlo. No. La fe dice, por la fe entendemos. ¿Qué es primero? La fe. El entender es después. Déjenme le explico. El ojo busca a las doncellas que están ahí en la plaza dando la vuelta, a ver a quién le lanza el piropo. Busca lo que quiere. El hombre natural anda por lo que ve. ¿Se acuerda de Abraham y Lot? Enseñé. Lot andaba por vista y Abraham era el hombre de la fe. El oído simplemente recibe, pero el ojo anda por lo que ve. Y el ojo busca, el oído recibe, pero se recibe después y después se busca. Déjenle pongo un ejemplo. Cuando Abraham iba a ofrecer el sacrificio a su hijo, ya él le había dicho, hijo mío, Dios se proveerá de cordero. Y en ese momento que lo iba a sacrificar, el ángel de Jehová le dijo, detente, porque ahora veo que temes a Jehová. Detente. Dice que en ese momento Abraham alzó los ojos y miró. Pero ese mirar es de voltear, como la mujer de Lot que volteó para ver Sodoma. Es un impulso. No es de que, caray, bueno, bájate, mijo, ahora sí, ahora ¿qué buscamos? No. En ese preciso momento él sabía, él tenía la fe de que Dios iba a proveer de cordero. En ese momento dice que alzando sus ojos y miró, como diciendo, ¿dónde está? Aquí está el cordero. Bájate, mijo, y lo agarró y lo trajo aquí y lo degolló para sacrificio a Jehová. ¿Me expliqué? Ahora, primero se recibe en el corazón, después en el entendimiento se razona. No entiendo para creer, sino porque creo, entiendo. Hay personas que lo quieren entender aquí, con ecuaciones, con ciencia, con filosofías. No te la quiebres, compadre. Simplemente créelo en tu corazón, porque en tu corazón tú sabes que le has fallado a Dios. En tu corazón tú sabes que has mentido, que has robado, que has eso, aunque no te acuerdes, no te hagas, tú sabes quién eres en tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Tú sabes que hay amargura, hay resentimiento, hay avaricia. Porque ¿de dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. ¿De dónde salen las envidias, los pleitos, celos? Del corazón. El corazón piensa por sí mismo, hermanos. Es el órgano que está separado. Y no estamos hablando del órgano que está pompeando la sangre. No, está hablando de tu ser interno. Tú sabes, nadie se puede engañar a sí mismo. Pero en tu conocimiento quieres, bueno, es que si la serpiente habló, tal vez es que estaba rechinando y está. No te metas en rollos. Creerlo. Lo más sencillo es creer. Lo más complicado es que quieras pensarlo, razonarlo. Por la fe entiendo que Dios creó el universo a través del poder de su palabra. Y ahorita en la NASA están peleándose. Que una explosión, que no, pues lee la Biblia, compadre. Y ahí te va a decir quién lo creó. ¿Me explico, hermanos? Es bien sencillo. Por eso primero se recibe y entra por aquí y se recibe aquí en el corazón. Y al mismo momento lo pasa a nuestro intelecto. O sea, no nos lava el coco. No, nos lava todo. O sea, nos habla el corazón y el espíritu, dice, su palabra penetra y divide el alma y el espíritu. Nos habla el espíritu, pero al mismo momento lo conecta al alma, porque usted no puede desconectar el alma ni el espíritu. Estamos unidos, espíritu, cuerpo y alma. Y en el alma está el entendimiento, el raciocinio, las ecuaciones. Entonces nos habla el corazón, pero al mismo tiene sentido lo que dice el pastor. Bueno, Dios, tiene sentido. Y ahí ya empieza sí es cierto, yo le he fallado a Dios. Entonces, y ahí en ese momento, ¡faz! Entra el cuchito como así en mantequilla.
y no quiero, y empieza a llorar, se compunge de corazón. ¿Me estoy explicando? Ahora, sigamos adelante porque si no, no va a terminar. Versículo 19 dice, también, versículo 19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Quiere decir que sí sabían. O sea, aquí no está diciendo que no sabía esto. Claro que sí lo sabía. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Yo no andaba buscando a Dios. La Escritura, Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos, ¿sí o no? ¿Dónde nos agarró el Señor? Algunos en el baile, algunos acá, unos por allá. Dice, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué significa? Si conocían. ¿Por qué? Ellos conocieron a Dios a través de los milagros, prodigios, de las promesas, del cumplimiento. Todo lo que Dios estaba haciendo, ellos no tenían excusa ya. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, mire lo que sigue diciendo, dice, versículo 11, dijo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Miren, Elías llegó a un punto donde hay y se lo comparto como pastor también, porque hay un desgaste físico, un desgaste emocional, hay un desánimo cuando uno puede llegar a pensar como Elías, solamente yo he quedado. Y no estoy hablando de el superpastor, no, es que, como decir, ¿qué no les he predicado? ¿Qué no les he enseñado esto? Para que terminen allá. ¿Me explico, hermanos? Ahora, por eso Elías, yo me identifico con Elías. Bueno, ¿qué no les he enseñado? Para que terminen allá haciendo sus cosas y hasta decir, solo yo he quedado. Ahora, es bien fácil, hermanos, aventar la toalla. Bien, es lo más fácil, ¿o no? Así como muchos han aventado la toalla, pues ¿qué? Lo mismo que Dios me manda a mí, se lo manda a ustedes también. Pero, miren, si estoy aquí, miren, déjenle digo esto. Espero y no se ofende, me puede entender o se puede identificar. No es ni por usted. Ahora, no se sienta mal o menospreciado por mí, no. No, es por lo que Él ya hizo por mí. ¿Hay un desgaste, un desánimo? Sí, por supuesto. Ahí estar preparando, estudiando, para que menosprecien, no me menosprecien a mí, sino al que me envió. O para que terminen haciendo. Entonces, he trabajado en vano. Un día el pastor Chuy me dijo, a ver, todos a los que les has ayudado, a los que les has eso, ¿te han pagado bien? No. ¿Y quieres seguir todavía con eso? Sí. Híjole, hermanos, no es fácil. Ahora, yo no me estaba poniendo de superpastor ahí delante de él, no, si no fuera por mí, no, es un sentir, es una responsabilidad, primeramente delante de Dios y a los que estén aquí. ¿Sí me explico, hermano? Pero al final de cuentas, cada quien decide. Yo voy a estar un día delante de mi Señor, un día, tarde que temprano, si es mi última prédica, qué sé yo, pero Señor, yo les prediqué tu palabra y el mensaje no ha cambiado ni por alguien ni por nadie, ni por nada ni por nadie. Va a ser lo mismo, como ha sido desde antes que el Señor me reveló el Evangelio. Ahora, sigue diciendo, dice, ¿pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Como diciendo, no te agüites, pastor, hay otros pastores igual que tú.
Sigue diciendo, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Es como, mire, nosotros no andamos buscando a Dios, pero Él nos encontró. El perdido no era Él, nosotros éramos los perdidos. Y nosotros, los escogidos, ahora ya en Cristo Jesús, nosotros fuimos los que lo hallamos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. ¿A quién está hablando? De los israelitas. Dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y retribución. Serán oscurecidos sus ojos para que no vean y agobieles la espalda para siempre. Aquí mire lo que dice. Tengo un subtítulo donde dice el remanente, ramas injertadas, perdón. Dice, dijo pues, han tropezado los de Israel para que creyesen, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Cuando una persona obedece, los demás se enojan. Si tú no participas, por ejemplo, que alguien está enojado gritando, tú tranquilo, sereno, dominio propio, el otro se va a enojar más. ¿O no? Ahora, cuando tú haces lo correcto, por ejemplo, imagínense, el maestro dice en la clase, mañana les voy a hacer un examen a todos. Es un examen extraordinario. Todos van a tener un examen. Y nadie se preparó. Todos se ponen de acuerdo de que nos vamos de parranda y no nos vamos a presentar. Pero resulta que uno sí se presentó. Y porque ese se presentó, si no se hubiera presentado, pues no hubiera habido examen, ¿cierto? ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Okay? Pero como uno se presentó, a ese se le dio el examen y lo pasó. ¿Y los otros qué fueron? Condenados, reprobados. Entonces, ¿qué van a estar contentos? Ven para acá para darte tu pamba, porque tú sí obedeciste. Dice que Noé condenó al mundo antiguo porque obedeció. ¿Qué significa? Que se enojaron. Bueno, vamos a seguir adelante. Dice, dijo, pues ha tropezado Israel para que creyesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Significa aquí, mi hermano, no quiero entrar mucho en esto, pero quiero ser muy claro en esto. La salvación era para los judíos, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Dios había hecho una promesa allá al pueblo de Israel, cuando estaban, al pueblo judío cuando estaban en Babilonia, y les dijo que iban a regresar y que desde ese momento se iban a cumplir 70 semanas para que viniera el Salvador, que la restauración de Israel. Pero resulta de que, bueno, pues no dan las matemáticas, pastor, porque desde allá fueron casi 600, 500 años, 400 años, 300 años. Vino el Salvador y no coincide. Es que cada día de la semana era un año. Y así como hay otras escrituras que ahorita no se me va a ir el tiempo. Pero resulta que se tenía que cumplir la semana 70 para la restauración de Israel. Pero resulta que llevando cronológicamente desde que se dio la promesa, vas a salir, se regresaron al pueblo de Judá, ahí en Jerusalén. Desde ese momento corre el reloj profético y viene el Mesías y vive 30 y tantos años. Y en ese momento, cuando él dice, cumple su ministerio, está en la cruz y dice, consumado es. En ese momento se cierran son 69 semanas. Pero falta una semana, pastor, para que se cumpla la restauración de Israel.
¿Se acuerda que le preguntaron a Jesús, ya resucitado, restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No te queda a ti saberlo, porque esto es potestad de mi Padre. Entonces, en ese momento queda en suspenso los 7 días. Ya expliqué, cada día, y más que no, me tardaría mucho, es una clase completa, hermanos, para darle año por año, y todo coincide en el mero día del sacrificio de Cristo. Ahora, en ese queda postergada la salvación de Israel. Pero entonces, ¿nosotros no somos salvos, pues, pastor? No, sí somos salvos por la fe. Ellos tienen una promesa por etnia, por la fe de Abraham, por lo biológico. ¿Me explico? Ahora, eso de lo biológico quiere decir que tienen más oportunidad porque conocen de la ley. Pero al final de cuentas, cada quien decide. Es un remanente el que está siendo salvo, nada más de Israel, hermanos. Ahora, déjenme le explico. Cuando Jesús, Él dice consumado es, en ese momento se detiene el reloj. Se detuvo el reloj profético de Israel. Pero para nosotros ya empieza una cuenta nueva. ¿Para quién? Para los de la fe. ¿Qué tiempo? No lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Dice que ni los ángeles, ni Jesús, ni los ángeles saben. Solamente el Padre. ¿Me estoy explicando? Ahora, ahorita le voy a decir cuándo es cuando se va a cumplir. Miren lo que sigue diciendo. Entonces aquí decimos de que su salvación está postergada solamente. No está desechado el pueblo, no. Pero aquí nos va a hablar también a los gentiles, para que podamos entender esto. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, siendo gentil, siendo allá un idólatra, siendo allá todo lo que eras, dice, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, que habla de su palabra, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, entiende que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Como diciendo, no, es que los de Israel ya no sirven. No, que Dios guarde la hora que nosotros digamos eso. Ya expliqué quién es el Estado de Israel, que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo. Pero otra cosa son los israelitas. Es como que si yo dijera, bueno, yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Trump, pero eso no tiene nada que ver con estar en contra de los estadounidenses. ¿Me explico? No, yo amo esta nación. Doy mi vida por esta nación. Pero no quiere decir que esté de acuerdo con lo que está haciendo la administración presente. Así como también el Estado de Israel lo que está haciendo ahorita. No estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir que yo los maldiga o que diga algo mal de ellos. No, es la nación de Israel. Es una nación escogida por Dios. Ahora, dice, pues las ramas, versículo 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese insertado, como diciendo, ¿sí sabes quién soy yo? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Sigue diciendo, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, es una ley inexorable que está sobre la misma ley. Si no perdonamos, no nos perdonan. Si nosotros no pedimos perdón, pues ¿cómo vamos a...? No, tiene que estar en las dos partes. Dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Está hablando de dos partes. La bondad, haga de cuenta lo positivo, ¿sí? Lo bueno. Pero también habla de la severidad, habla de lo negativo. Mire, la luz está siendo alimentada por la energía que tiene, negativo y positivo. Quítele uno y ya no funciona. ¿Me explico? Necesitan los dos. Así también Dios, mirad la bondad de Dios, la misericordia de Dios, pero también la severidad de Dios.
No puedes predicar solamente un lado, pastor. No. Ni puro legalismo, tampoco. Que se van a ir al infierno. No, tampoco. No. Tenemos que predicar la bondad de Dios y la severidad de Dios. ¿Me estoy explicando? Yo puedo hablarles de las consecuencias, pero ¿de qué serviría darles el diagnóstico y no les doy la medicina? No, aquí está hablando, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con ellos. ¿Para quiénes? Para los judíos. Pero la bondad para contigo, si permaneces. Qué importante, pastor. ¿Por qué? Si no permanezco, ¿qué? Pues ya vas a quedar igual que ellos. Dios me quita la salvación. Dios no te la quita, pero te sigue respetando tu libre albedrío. Cada quien decide. Si permaneces en su bondad, en el hueco de su mano, salte, a ver cómo te va. Ahora no estoy diciendo para que salga, no, ni se calle. Si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. En el libro de Apocalipsis dice, yo borraré tu nombre en el libro de la vida. En el lápiz de Dios también existe un borrador, hermanos. ¿Cómo? Como consecuencia de la desobediencia. ¿Por qué cree que la severidad viene con ellos? Por la desobediencia. Porque Dios dice, ¿cuánto tiempo? Dice, extendí mi mano a este pueblo rebelde y contradictor. Dios fue paciente y misericordioso. Sigue diciendo, dice, y aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderosos Dios para volverlos a injertar. Habla de los judíos mesiánicos. Judíos mesiánicos, o sea, no es una religión, es una religión los judíos también, pero son los que se convierten al Señor. O sea, que aceptan a Jesús como su Salvador. Y imagínense, ellos tienen más conocimiento por la ley, el idioma, todas las traducciones, todo eso. Ellos no tienen que usar tantos libros como nosotros. A ellos se les revela el Evangelio y todo se les desborona su incredulidad y empiezan a comprender todo. ¿Me explico, hermanos? Ahora, sigue diciendo, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, quiere decir que no éramos hijos de Dios. Éramos hijos de Dios por creación. Pero ahora, por la fe, ahora sí somos hijos de Dios. Dice, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo, en su propio pueblo, de la simiente de Abraham. Dice, miren lo importante y esto le va a ayudar mucho a entender esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que está oculto. La catafixia, pastor. Él no sabe lo que está detrás de la cortina. No sabe lo que está detrás del cajón ahí del mago. Es un misterio. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Está diciendo a los cristianos, a los gentiles, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Como diciendo, mira pastor, mira cristiano, no te creas mucho que eres salvo. Porque está mirando también a los judíos. Dice a vosotros mismos, dice que ha acontecido a Israel el endurecimiento, como que no te burles de ellos. No te burles que, teniendo la ley, ¿cómo es que posible que cómo es que viendo los milagros de Dios, cómo es que no entendieron? No es que serán humanos, imperfectos como nosotros, o siguen siendo humanos. Pero el hecho es de que dice, déjelo leer otra vez, dice, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí está, pastor. Mire, casi con esto estoy cerrando, pero mire, ellos, cuando dice hasta esa palabra significa tiempo o distancia. Ya lo he explicado en otras ocasiones. Por ejemplo, ya voy a descansar hasta que llegue a la casa, que es un tiempo y distancia. Pero también dice, así también ellos, el endurecimiento que ellos tienen, o sea que ahorita tiene un velo, pero hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Significa
que el reloj profético de Dios, para la que se cumpla o corra nuevamente el reloj profético para ellos, de la semana 70, tiene que ver hasta que entre el último gentil que tenía perdón, es Dios que nos está hablando, que tiene que ver con la salvación de los gentiles, hermanos. Recuerden que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y tal vez falta el último dedito Se tiene que completar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahorita un cristiano allá, un cristiano por allá en África, un cristiano por allá, todos están injertando en el olivo silvestre, entiéndase, en el cuerpo de Cristo. Pero todo está incompleto. El único que lleva la cuenta y que sabe qué es lo que le falta o cuántos faltan es Dios. Nosotros no. Pero dice hasta que haya entrado la plenitud, todos los gentiles, los que van a entrar, entonces ahora sí van a entender. ¿Me explico, hermanos? Se lo leo nuevamente y nos vamos de corrido ya para terminar. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque siguen creyendo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque después, ya que la iglesia se haya completado, será arrebatada. Después, entonces ellos van a mirar que traspasaron, entonces se convertirán los 144,000 y ellos van a predicar el evangelio. Ahora, me voy a llevar más tiempo en explicar todo esto, pero ya lo he explicado. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Recuerden que faltan una semana, 7 días, que son los 7 años de la gran tribulación. Cuando ellos ya van a pasar la gran tribulación, ¿por qué? Por su rebeldía que tuvieron. Dice, ¿sí? Versículo 28, dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, como diciendo, no se te olvide cómo andabas allá en el baile, cómo andabas allá en el net, cómo andabas allá haciendo todo aquello malo, andabas de desobediente. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ahí podemos entender que no hizo de todos una sola masa. Sí, de todos, tanto buenos y malos, sí, pero a cada quien nos dio un libre albedrío, cada quien decidió que la salvación era para los judíos solamente. O sea, Él está procesando, como diciendo, wow, entonces la salvación es para todo el mundo. Cuando el Señor Jesucristo, después de que resucitó, dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.